El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Hola, ¿cómo están? Una mirada triste pero objetiva de la realidad nos dice que Uruguay ocupa los primeros lugares en tasa de suicidio en el continente. Los jóvenes son los que más lo hacen, siendo una de sus principales formas de morir. De estos, a su vez, muchos tienen el antecedente de depresión. Los síntomas depresivos son el primer motivo de consulta de la línea telefónica de apoyo emocional creada por el Ministerio de Salud Pública durante la pandemia COVID-19. Te invito este miércoles 19 a las 20 horas a ser parte de la solución. Sabemos que hoy por hoy, cuando empezamos este espacio, decíamos que la idea con Elena, cuando se planificaron todos estos temas para este año, era hablar de temas relevantes y tal vez la televisión, los medios amplios de difusión de la información no tocan estos temas o no son con lo que más nos bombardean, ¿no? A esta hora o dentro de 1 hora y 2 horas comienzan a aparecer todos estos programas de formato extranjero que nos invaden y que no hablan de temas que son realmente importantes, que tienen que ver con el día a día, con lo que está pasando en la población, en la sociedad, y bueno, no estamos hablando de a poco de un tema que está de moda, no es porque está la pandemia vamos a hablar del tema, es un tema que ya desde hace tiempo es un problema de salud pública, lo que es la depresión y las consecuencias, y bueno, que sea, como decía Elena, una herramienta para poder ayudarnos a nosotros o poder ayudar a otra persona, que sin duda, si levantamos la mirada más allá de nosotros, vamos a encontrar personas sufriendo esta enfermedad, este malestar del alma que es la depresión. Como decía Elena, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado es el doctor Jorge Papatián. Es una persona muy conocida, una trayectoria en lo que es la atención sanitaria, pero también brindando estas charlas, estas conferencias que es muy agradable escucharlo, y bueno, no quiero robarle más tiempo y le damos el lugar con María Elena para que comience él. Buenas noches para todos, es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta hora, compartiendo con este Zoom, en este encuentro que ustedes mensualmente están desarrollando. Para mí es un privilegio también poder hablar de este tema, porque como médico, en el consultorio uno permanentemente puede observar que pacientes están siendo trastornados por esta situación tan frecuente. Como tú muy bien dijiste, Marcos, es un problema de salud pública, y es un problema mayor, porque hoy en el Uruguay nosotros tenemos aproximadamente, las estadísticas dicen que hay 350.000 personas, por lo menos, que padecen de depresión, de las cuales el 80% no están tratadas o están mal tratadas o no están bien diagnosticadas. Y esta situación nos lleva de la mano a pensar de que es un trastorno, en primer lugar, frecuente, es un trastorno no bien diagnosticado. Uno puede decir, pero será difícil diagnosticar una depresión. Cuando uno piensa en la depresión, piensa en la tristeza, piensa que está acostado todo el día, piensa que no tiene ganas de trabajar, no está motivado, pero realmente no podemos encontrar la depresión si nosotros buscamos estas cosas nada más, porque es una cara de la depresión, pero no es la única. Y en esta noche vamos a ver algunas situaciones clínicas, algunas manifestaciones que la depresión puede dar. Uno puede decir, bueno, ¿qué objetivo tiene este tema? Bueno, este tema tiene 3 objetivos básicamente. En primer lugar, conocer un trastorno que es dificultoso, es difícil. Yo hoy lo voy a presentar como un trastorno difícil de diagnosticar, difícil de tratar, difícil de seguir. En segundo lugar, para diagnosticarnos a nosotros, porque quizás vamos a conocer este trastorno, pero yo también me puedo identificar con algunos de los síntomas que voy a presentar en esta noche y que definen el cuadro depresivo. Pero en tercer lugar puede ser de que yo conozca ahora con más detalle la depresión al final de este tiempo, yo no esté deprimido, pero puede ser que algún familiar lo esté, algún conocido, algún compañero de trabajo muy allegado a mí, que me está afectando también mi vida. Así que ya sea porque queremos ayudar a otros, ya sea porque quiero enfrentarme con esta situación a ver si realmente yo padezco este trastorno, o para entender esta situación creo que vale la pena
poder compartir entonces los siguientes minutos. Y nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la invitación de compartir en esta noche con este grupo. Depresión. Particularmente vamos a hablar de la depresión en tiempos de pandemia. En este tiempo en que la depresión se ha realmente elevado y podemos decir nosotros que existen algunas razones por las cuales el impacto de la pandemia ha sido muy importante. En primer lugar, por las consecuencias en la salud. Evidentemente que la salud ha sido deteriorada, muchos enfermos con COVID-19, muchos han fallecido lamentablemente. Esto nos ha pegado en los últimos 4 meses. Creo que no ha habido ningún habitante del país que no ha tenido algún familiar, algún amigo, algún vecino que está padeciendo este trastorno. Y por qué no decirlo, alguna persona que ha fallecido también. Esto ha producido un impacto económico. Esto ha producido también lo que se llama una infotoxicidad. Desde las 6:30 de la tarde hasta prácticamente las 11, 12 de la noche tenemos posibilidad de mirar informativos, de escuchar noticias que lo único que giran es alrededor del COVID y no podemos negar el sensacionalismo que los medios masivos de comunicación tienen sobre esto. Hay pacientes que me han contado, doctor, yo no puedo mirar más televisión, el informativo me angustia. No, y bueno, yo le digo, señora, no mire más informativo, porque ¿qué obligación tiene usted de mirar 4 horas de informativo por día? Y si le sumamos los informativos de la media tarde o del mediodía o de la mañana temprano, bueno, llegamos a un conjunto de horas que en realidad nos intoxican de una exageración en cuanto a esta temática. El impacto en los vínculos familiares también ha sido importante. En esta pandemia hemos tenido mayor violencia, mayor cantidad de divorcios, mayor índice de abuso sexual, hemos tenido también consecuencias a nivel de los vínculos interpersonales, pero sin lugar a dudas, si nosotros tuviéramos que decir cuál es el mayor impacto, es el impacto emocional. El impacto emocional. Me acuerdo de una paciente en el día de hoy que pude ver, una paciente joven que me ha señalado la angustia que ha tenido. Llevaba el alcohol por todos lados, tenía prácticamente un estado de pánico frente a esta situación. El impacto emocional ha sido importante. ¿Cómo hemos reaccionado frente a esta situación? Bueno, por lo menos hay 3 características que nos distinguen en cuanto al impacto emocional. El estrés, número 1, la angustia, número 2, y número 3, la depresión. Vamos a detenernos en la depresión en esta hora. Como decíamos, el 10% de los uruguayos sufre de depresión. Pero si vamos a la prevalencia de vida, es decir, la cantidad de personas que a lo largo de la vida en el Uruguay pueden padecer de depresión, llegamos al 30% de los uruguayos. Quiere decir que 1 millón de uruguayos en algún momento de su vida pueden padecer este trastorno, desde los primeros años de la vida hasta la adultez mayor. Y más del 80% no son bien tratados, no son bien diagnosticados. Hasta los 50 años la depresión es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. 2 por 1. 2 mujeres por cada hombre se deprimen hasta los 50 años. Posteriormente a esta edad, los hombres comenzamos a tener mayores cantidad de casos de depresión, llegando prácticamente al mismo nivel que la mujer. La mujer tolera mejor la soledad, tolera mejor la viudez, tolera mejor el estado de divorcio, por ejemplo, de separación o de estar sola, que el hombre. El hombre viudo, divorciado o solo tolera mucho menos la depresión. Y sabemos muy bien de que hay una cantidad exagerada de hombres y de mujeres también, por supuesto, que viven solos, que tienen, el hombre solo es un factor de riesgo muy importante para padecer de depresión, cosa que en la edad adulta esto también se ve. Algunos conceptos e importancia del tema que son importantes. Primero, la depresión, vamos a ver que es un trastorno complejo. No es fácil entender la depresión, no es fácil comprender la depresión, no es fácil diagnosticar la depresión, no es fácil saber la causa de la depresión. Es producto de múltiples causas. ¿De dónde viene la depresión? La depresión viene por todos lados, como vamos a ver. No debemos de confundir tristeza circunstancial con depresión.
Hay mucha gente que se puede poner triste porque perdió su trabajo temporalmente, porque no cobró su salario, porque perdió su equipo de fútbol, porque hoy se levantó con el pie izquierdo. Bueno, se pone triste. Pero la tristeza no es sinónimo de la depresión. Una cosa es tristeza circunstancial y otra cosa es depresión. ¿Y cuál es la diferencia? La tristeza es un momento. La depresión es un estado. Un estado que librado a su evolución natural tiende al empeoramiento. Cuando una persona está triste en forma circunstancial, desde que perdió su equipo de fútbol, por ejemplo, bueno, al otro día se olvidó. Va al trabajo, hace sus quehaceres, se terminó la tristeza. Es momentánea, es pasajera. La depresión cursa con tristeza, pero es una tristeza prolongada en el tiempo, que no mejora y que si no se trata tiende al empeoramiento. Y es producida, o produce, mejor dicho, la depresión, múltiples síntomas. Una serie de síntomas que atacan toda la vida de la persona. Lo peor de la depresión son las consecuencias. Fíjense en ustedes, las personas que son depresivas tienen mayor porcentaje de adicciones, deteriora la calidad de vida, disminuye la eficacia, disminuye la eficiencia, produce conflictos interpersonales. Una persona depresiva va a ser una persona conflictuada, no solamente consigo mismo, sino con sus semejantes, sobre todo los familiares directos. No se puede convivir con la familia, no se puede convivir con el cónyuge, no se puede vivir con los padres, no se puede convivir con los hijos. Hay conflictos interpersonales en personas depresivas. El intento de autoeliminación y el suicidio son una de las razones más temibles que trae como consecuencia la depresión. Y ustedes saben que el 10% de los que intentan en algún momento lo van a hacer. Y el suicidio y el intento de autoeliminación ocurre en el más del 85% de los casos por causa de depresión. La depresión lleva a todas estas consecuencias. Nos preguntamos cómo se manifiesta la depresión. Esta es una pregunta importante y conceptualmente quiero decir que la depresión ataca todas las facetas de nuestra vida. En primer lugar, vamos a señalar, por ejemplo, síntomas psicológicos. Síntomas psicológicos. ¿Y qué presenta una persona psicológicamente? Bueno, una persona que tiene depresión va a sentirse con complejo de inferioridad, va a sentirse triste, aunque la tristeza no es el único síntoma, va a tener una baja autoestima, va a tener sentimientos de minusvalía, como que no vale nada, como que la vida no tiene sentido, como que ¿para qué sirvo? Una persona que tiene depresión va a tener ira, puede ser agresiva. Uno puede decir, pero ¿por qué esta persona? No le dije nada, no le hablé, apenas le dije una cosa y ya saltó con algo tan agresivamente que me ofendió. Bueno, el depresivo tiene estas características, porque tenemos que pensar gráficamente que un depresivo tiene como una dinamita en su bolsillo, en su cartera. La dinamita a veces explota para adentro y se mata. A veces explota para afuera y mata a otro, agrede a otro. Es una persona agresiva, que aunque no parece, lo es. Tiene también el depresivo manifestaciones físicas. Desde la uña de los pies hasta el cuero cabelludo, la depresión puede dar cualquier síntoma. Sobre todo síntomas dolorosos. Lumbalgias, cervicalgias, cefaleas, tensiones, o cualquier otro síntoma la depresión puede dar, pero un síntoma que el médico, te va al médico, el médico lo estudia, le hace placas, le hace análisis, le hace ecografía, no le encuentra absolutamente nada. Uno dice, bueno, ¿pero qué tendrá este hombre o esta mujer si realmente no le encuentro nada? Para mí que no tiene nada. Está fingiendo. No, no está fingiendo, no es un fingidor. Lo que pasa es que la depresión da síntomas físicos y a veces tenemos que reconocer que lo físico es lo que ocupa el primer lugar en el depresivo. No se presenta con tristeza, se presenta con dolores, se presenta con molestias.
Y cuando uno tiene dolores y molestias va al médico, el médico lo examina, no le hace nada, no le da importancia. Los médicos estamos acostumbrados a cosas, una infección, un tumor, algo que, bueno, si no vemos nada de eso y no vemos nada orgánico y no vemos algo patológico desde el punto de vista de los tejidos, de los órganos, no le damos importancia a los pacientes. Señora, usted no tiene nada, quédese tranquila. ¿Cómo que no tengo? Yo hace tiempo que estoy sufriendo, tengo un dolor de cabeza, y usted me dice que no tengo nada. Bueno, hasta que al final el médico se da cuenta que algo pasa, algo raro en su mente, todavía no lo diagnosticó como cuadro depresivo y lo manda al psiquiatra. Y el paciente más se ofende. Más se ofende y dice, doctor, yo no estoy loco para ir a un psiquiatra, yo tengo dolores físicos. Pero en el fondo, si empezamos a buscar y a escarbar todas estas manifestaciones que ahora seguidamente estamos viendo, y vamos a ver, uno puede encontrar la depresión. La depresión está implicada en estas situaciones que se ven con frecuencia, con algunos de los síntomas que hay que buscarlos para encontrarlos, de los que vamos a ver seguidamente. Por ejemplo, la inhibición psicomotriz. ¿Y qué es esto? Es como si la persona estuviera de huelga, es como si estuviera cansada, es como si estuviera con astenia. Y el cansancio, ¿a qué hora del día ocurre? Bueno, yo le estoy preguntando a ustedes. Quiero decir que ustedes pueden preguntarme a mí, pueden preguntarnos al final por el chat, pueden hacer preguntas. María Elena creo que está allí, y Marcos están seguramente leyendo cada uno de los chats y vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan al final de esta breve exposición. Pero les pregunto, ¿en qué momento está cansado el deprimido? En la mañana. En la mañana. Eso es contrario a una enfermedad física, una enfermedad infecciosa, una enfermedad viral, por ejemplo, que la persona duerme y se siente bien. Llega a las 3 de la tarde y esa persona está como que le hubieran pegado una paliza, quiere irse a la cama, no aguanta más, porque tiene un cuadro viral, tiene una hepatitis no diagnosticada, tiene una gripe, tiene un COVID, esa persona se levanta bien, pero conforme pasan las horas del día, como tiene un cuadro de impregnación viral, tiene un cuadro viral que produce astenia, cansancio, ese cansancio es en la tarde o en la noche. En cambio, el cansancio del depresivo es en la mañana. No me pidan para hacer algo en la mañana porque no lo voy a hacer, dice. Yo empiezo a funcionar cuando tengo a las 8 de la noche, a las 9, hasta ahora, empiezo a funcionar bien, a esa hora empiezo a trabajar, empiezo a lavar, empiezo a planchar, empiezo a hacer las tareas, empiezo a hacer los deberes, etc. Es propio del depresivo. Pero también hay síntomas sociales. Yo ya dije algunos: agresividad, a veces hay aislamiento, la persona no quiere hablar con la gente, no quiere hablar con otros, quiere sentirse solo, quiere estar solo, no me pidan estar en una reunión porque no quiero ir, no me interesa. Y síntomas espirituales también, ¿verdad? Es decir, una persona que cree en lo trascendente, que puede ser creyente, bueno, es una persona que siente como que está castigada por Dios. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría, no tiene esperanza, no tiene un sentido de trascendencia, todo es negro para la persona. Y aún piensa que todo esto recae porque se lo merece, porque realmente es como un castigo que él merece vivir esta situación. Bueno, todos esos elementos son equivocados, ¿verdad? Porque realmente uno no puede pensar con ese sentimiento de derrota que es propia de la persona que justamente está en esta situación. Otros elementos que hay también son los llamados trastornos asociados. ¿Y qué es esto de los trastornos asociados? Siempre que hay un depresivo vamos a encontrar tres cosas. Tres cosas que vamos a ver seguidamente, pero estas tres primeras cosas. Primero, trastornos del apetito. Segundo, trastornos del sueño. Y en tercer lugar, trastornos sexuales. Los trastornos del apetito es que al principio puede comer de más, pero después come de menos y empieza a adelgazar. Es un buen método para adelgazar, estar depresivo, pero justamente no es recomendable. Pero las personas que tienen depresión son personas que empiezan a bajar de peso. En segundo lugar, trastornos del sueño. Las personas duermen de más al principio, después duermen de menos. Tienen despertares frecuentes, tienen insomnio, incapacidad de poder conciliar el sueño durante toda la noche.
Y tienen trastornos sexuales también. Una persona con depresión es una persona que va a tener disfunciones eréctiles, va a tener bajo deseo sexual, va a tener dificultad en llegar a un orgasmo, tanto los hombres como las mujeres. Si no tiene relaciones sexuales mejor, le evaden la intimidad, porque justamente la depresión también ataca nuestra parte sexual. Y aunque no todos los problemas sexuales obedecen a la depresión, tenemos que decir que hay muchos trastornos sexuales que son consecuencia de cuadros fundamentalmente depresivos. Si tuviéramos que decir en una palabra qué es la depresión, entonces hablamos del cansancio, hablamos de la falta de energía. La depresión es una enfermedad de la voluntad. ¿Qué es lo que está enferma en una persona depresiva? Su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona quiere, pero no puede. No es un vago. Un vago puede, pero no quiere. Hay una diferencia entre un vago y un depresivo. El vago puede, no quiere. El depresivo quiere, no puede. Y esta es una característica también propia de la persona que padece este trastorno. Vamos a ver ahora cuáles son las causas de la depresión, de dónde viene la depresión. Uno puede decir, bueno, yo estoy depresivo, tengo algunos de estos síntomas, o conozco un familiar que lo está. Bueno, ¿de dónde viene la depresión? Bueno, la depresión puede venir de muchos lugares. Reactivas a circunstancias externas son las más frecuentes. Es decir, una persona está bien, pero hay algo en el entorno que le produjo depresión. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo, un duelo, una separación, un revés económico, algo que le sucedió desde afuera, la persona estaba bien, pero algo de las circunstancias de la vida le produjeron depresión. La segunda causa de depresiones, que no tiene nada que ver con circunstancias externas, pero puede una persona tener depresión, es por factores biológicos o factores químicos. Nosotros en nuestro cerebro tenemos sustancias neurotransmisoras llamadas dopamina, noradrenalina, serotonina, que son las reguladoras de nuestro estado de ánimo. Cuando la serotonina o la dopamina o la noradrenalina están bajas, la persona está bajoneada, tiene una autoestima, tiene síntomas depresivos. ¿Y por qué viene esto? Bueno, esto viene por muchas razones, pero no hay una razón externa, una razón económica, una razón sentimental, una reacción laboral que me cause a mí un cuadro depresivo. Me viene sin pedir permiso, me viene sin darme cuenta. El médico me pregunta, ¿y desde cuánto hace que está deprimido usted? El primero le va a decir desde que perdí el trabajo. No tengo trabajo, estoy deprimido. Muy bien. El segundo le va a decir, yo no sé desde cuándo, pero desde hace varios meses yo no estoy bien. Hay algo que tengo y el médico le pregunta, o el psiquiatra le pregunta, ¿y usted ha tenido por un problema, ha pasado por ha cambiado algo su vida? No, el paciente le va a decir, no, mi vida no ha cambiado. Está bien, bueno, estoy bien como siempre, no es que esté perfecto en mi vida, pero no hay nada que me haga sentir así, pero yo no me siento mal, me siento bajoneado, bueno, empezamos a preguntar todas estas cosas y el paciente las tiene. Esto puede ser un factor biológico o químico. De la misma manera que a veces en algunos pacientes le baja la insulina, la persona tiene diabetes, por déficit de insulina, porque no produce el páncreas la hormona, así también a veces cuando en el cerebro no se producen estas sustancias producen depresión. La tercera razón por la cual una persona puede tener depresión es por enfermedades médicas crónicas. Cualquier enfermedad crónica, dolorida, doliente, sufriente, una persona puede padecer de depresión. Pero hay algunas que propiamente, dentro de las razones, dentro de la sintomatología clínica, la depresión es un síntoma importante, como por ejemplo el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una situación muy frecuente en nuestro país. El medicamento que más se consume en el Uruguay es T4, y yo estoy seguro que entre los más de 50 oyentes que ahora en este momento están en el Zoom, pueden haber varios que pueden estar tomando T4.
T4, muy frecuente. Y la falta de T4 da depresión. Una diabetes crónica prolongada en el tiempo, por supuesto, evolucionada, puede dar depresión. Hay otras situaciones que pueden dar depresión. El estrés prolongado puede dar depresión. Después de la presión de la vida, viene la depresión. Mucha presión termina en depresión. Otra razón por la cual podemos tener depresión es porque tenemos una personalidad depresiva. Usted le pregunta al primero desde cuánto hace que está depresivo, le va a decir desde que perdí el trabajo. El segundo le va a decir desde algunos meses. Este quinto le va a decir desde que me conozco soy así. Tiene un carácter depresivo, tiene una forma de ver la vida depresivamente. Esto lo aprendió de casa, esto lo aprendió de papá, lo aprendió de mamá, lo aprendió de los abuelos, lo aprendió de los hermanos, lo aprendió de los tíos. Hay un ambiente depresógeno que causó depresión y que es una forma reactiva de vivir la vida depresivamente. Esto es propio para los psicólogos, especialmente como el primero también en las reactivas. El segundo es para los psiquiatras y para los médicos, y las enfermedades médicas, por supuesto, para los médicos, ¿no? Como ven ustedes, la depresión entonces no la podemos tildar como una enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad en principio médica, porque hay que diagnosticar todo el ser de la persona, incluso la parte espiritual. Hay depresiones que son producidas por errores que nosotros tenemos en los más íntimos de nuestro ser. Y yo creo que hay un sentido profundo en la vida, nuestro corazón, no en el sentido cardiovascular, sino nuestro corazón como lo más profundo de nuestra voluntad, nuestros sentimientos más profundos, a veces originan cuadros depresivos. Particularmente hay factores o debilidades humanas que llevan a la depresión, como por ejemplo el orgullo, la soberbia, el egoísmo, los celos, la envidia, llevan tarde o temprano a cuadros depresivos. Entonces fíjense en ustedes que yo no encuentro en el farmanuario o en el Bademecum que nosotros manejamos a diario un medicamento que me quite los celos, que me quite la envidia, que me quite el orgullo, que me quite el egoísmo, que me quite todos esos sentimientos negativos que a veces florecen en nuestra vida. No tenemos remedio para eso. Quiere decir que hay cuadros depresivos que no se curan con medicación. Hay cuadros depresivos que tienen una raíz espiritual profunda. Solo Dios creo que puede quitar, para aquellos que somos creyentes sabemos de que solo Dios puede quitar el orgullo humano, puede quitarnos la envidia, puede quitarnos los celos, porque forma parte de la propia naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de que viene la depresión por todos lados, por todos lados. Uno no puede decir que detrás de una depresión hay una debilidad, hay un orgullo, hay un celo, hay una envidia. No puede decir eso. Pero tampoco puede decir de que todas las depresiones son psiquiátricas, todas las depresiones son médicas, todas las depresiones son reactivas. ¿Por qué? Porque vemos un amplio espectro de factores causantes de cuadros depresivos que no solamente vienen de lo médico, no solamente vienen de lo social, no solamente vienen de lo espiritual, no solamente vienen de lo psicológico, vienen de todo esto, porque nosotros somos seres biopsicosociales que tenemos una dimensión espiritual. Y bajo todos estos elementos, la depresión puede venir de estos lados y puede generar. Una vez que viene, aparecen entonces todas las manifestaciones que yo les conté aquí. No importa de dónde venga, pero las manifestaciones psicológicas, físicas, psicomotrices, sociales, espirituales y todos los trastornos asociados, como les dije, aparecen en cualquier causa, sea cual sea la causa. Pero tenemos que ver la causa para qué. No para explicar los síntomas, sino para dar un tratamiento, porque el tratamiento va a variar de acuerdo a la causa. De acuerdo a la causa. 3 situaciones deficitarias que tiene una persona depresiva. Ahora vamos a hacer un juego de 3 para un poco redondear la comprensión de la depresión. Una persona que tiene depresión tiene falta de identidad, tiene falta de propósito y tiene falta de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Falta de identidad. ¿Quién soy? Nadie. No sirvo para nada, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? No hago nada.
por eso no tengo propósito en mi vida. Y si yo no soy nadie, no hago nada, entonces ¿qué me espera? Nada. Así es la persona que padece un cuadro depresivo. Tiene falta de identidad, tiene falta de propósito, tiene falta de esperanza. Pero también tiene tres perspectivas equivocadas. Tiene una perspectiva equivocada de sí mismo, tiene una perspectiva equivocada de la realidad que lo circunda y tiene una perspectiva equivocada del futuro. Estas tres perspectivas nos hacen ver la depresión, el depresivo, lo hace ver con unos lentes que no le corresponden. Es como yo tengo estos lentes, como si se lo hubiera dado a usted, yo le doy a usted, usted prueba estos lentes y se va a dar cuenta que no le entra, ¿no? Usted ve nublado con el lente mío porque yo tengo una medida especial, tengo astigmatismo, tengo un poco de miopía, y bueno, de acuerdo al astigmatismo y a la miopía que tengo, yo uso un lente, pero usted puede tener otra visión. Si yo le pongo estos lentes, usted va a ver mal. El depresivo tiene unos lentes que son equivocados, no le corresponden. Y eso lo hace ver equivocadamente acerca de sí mismo, lo hace ver equivocadamente de la realidad que lo circunda y también de su propio futuro. Pero a su vez tiene tres situaciones que vienen como consecuencia de todo. Tiene sentimientos problemáticos, tiene conductas problemáticas y tiene pensamientos problemáticos. Por ejemplo, una persona envidiosa, su pensamiento es la envidia. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, puede manifestarse por sentimientos problemáticos, se enoja con la persona a la cual envidia, piensa mal de ella o de él, la critica por dentro, empieza a tener sentimientos negativos hacia esa persona, porque tiene pensamientos problemáticos, tiene sentimientos problemáticos. Pero a su vez eso aflora con conductas problemáticas. No lo saluda, no va al lugar donde está él o ella, trata de evitarlo, trata de esquivarlo. Entonces uno puede decir, ¿qué pasa con esta persona? ¿Por qué tiene sentimientos tan problemáticos? ¿Por qué está tan angustiada? ¿Por qué tiene tan ansiosa? ¿Por qué está tan ansiosa? ¿Por qué me evade? ¿Por qué me critica? ¿Por qué no me saluda? ¿Por qué cuando estoy yo, él o ella no está? Y detrás de eso hay pensamientos problemáticos. Entonces uno puede darle medicamentos para calmar la ansiedad, puede darle medicamentos para que se comporte más adecuadamente, pero que hasta que no quite el pensamiento problemático, seguramente esa persona no se va a curar. Y es lo que pasa con una persona, con un individuo que está depresivo. Un factor precipitante, le prometo que no voy a hablar más del tiempo que me dieron, así que espero que no se cansen, ¿verdad? Y seguimos compartiendo un poquito más. Un factor precipitante puede desencadenar una situación depresiva en personas que tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, en los hombres, en las mujeres, el factor desencadenante mayor es las pérdidas afectivas. Las pérdidas afectivas, cuando los afectos se pierden. Una separación, una pérdida de un hijo, la pérdida anda por los sentimientos afectivos. En el hombre, generalmente, lo que ocurre son, los factores precipitantes van por el lado de lo material, ¿verdad? En el hombre las pérdidas materiales, las pérdidas económicas. Quien no chocó alguna oportunidad, bueno, la depresión que le produjo. En un cuadro, en un antecedente depresivo, eso puede desencadenar un cuadro depresivo mayor. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué podemos y debemos hacer frente a todo esto? Entonces tenemos dos posibilidades. Estamos deprimidos o podemos ayudar a alguien que lo esté si nosotros no lo estamos. ¿Cómo podemos y debemos hacerlo? ¿Qué podemos y debemos hacer? Bueno, los tres primeros pasos de la depresión son estos tres. Primero, admitir el problema. Este tema, este cuadro, no se puede barrer debajo de la alfombra. Nosotros necesitamos admitir que estamos depresivos. Si no admitimos, no podemos salir de la situación. En segundo lugar, tenemos que tomar la decisión de salir de la situación. Es decir, una vez que uno admite el problema, uno puede decir, bueno, yo quiero salir de esto. No sé cómo, pero quiero salir de esta situación. Y en tercer lugar, si uno admite el problema y si toma la decisión de salir,
Lo que tenemos que saber que la depresión, uno por sí mismo, no se lo puede mejorar. Es decir, la depresión es una de las pocas enfermedades que no son autolimitadas. Ustedes saben que más del 80% de las consultas médicas son realizadas por enfermedades autolimitadas. Si sacamos la hipertensión, la diabetes, algunas enfermedades crónicas que por supuesto son muy frecuentes en nuestro medio, si sacamos las enfermedades más frecuentes que requieren un seguimiento continuo, periódico, si sacamos ese tipo de enfermedades crónicas que necesitan control periódico, en general las enfermedades, las consultas médicas en un consultorio de medicina general, la mayoría de las enfermedades son autolimitadas. Esto lo decimos los médicos, no lo decimos los médicos, porque queremos que los pacientes vengan a consultar, pero en más del 80% de los casos tenemos que reconocer que si no vienen al médico se van a curar solos. Se van a curar solos. Pero la depresión no. La depresión no se cura sola. Una vez, ni yo mismo la puedo curar. Hay gripes que se curan con paracetamol, con aspirina. Bueno, aspirina no hay que dar en cuadros gripales, pero con ibuprofeno, con Penifar, etcétera, ¿verdad? Y se va a curar. Pero en esto no. En esto no. Esto hay que pedir ayuda y la ayuda tiene que ser fuera de mí. Esa ayuda puede ser de un amigo, puede ser de un profesional de la medicina, puede ser un profesional de la salud mental, puede ser una persona espiritual, religiosa, que me pueda ayudar, un sacerdote, un pastor, alguien que me pueda ayudar, pero necesito ayuda. Yo solo con la depresión no salgo. Y ese es un concepto muy, pero muy importante. Por eso, una de las cosas más importantes que debe saber una persona que quiera ayudar a otra es persuadirlo a que se trate. Persuadirlo a que se trate. Ahora vamos a ver esto si nos da el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer prevención por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, busquemos actividades al aire libre y al sol, esto es muy importante. No vamos a llegar a los cuadros depresivos con una persona que camina, una persona que hace ejercicio, una persona que toma sol, una persona que tiene actividades lúdicas, es una herramienta preventiva. El descanso adecuado es una herramienta preventiva. El limitar el tiempo a los medios, sobre todo en esta pandemia, es una conducta preventiva. Evitar la infotoxicidad. Mantener un orden de prioridades adecuadas y evitar el estrés es muy, pero muy importante. Y cuando hay un síntoma, por supuesto, hagamos prevención y busquemos ayuda médica. La primera persona creo que debe recibir a un depresivo es el médico, porque el médico tiene una visión general, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser social, puede ser espiritual. Si tiene una visión integral, sería lo ideal verlo en este tipo de situaciones. Algunas recomendaciones para ayudar a un depresivo. Ya estamos terminando dentro de poco. Algunas recomendaciones. Primero, si yo quiero ayudar a una persona depresiva, no tengo que sobreprotegerla. No puedo llevarle la comida a la cama si puede levantarse. No puedo llevarle la comida a la boca si él puede tomar la cuchara con la mano y llevársela a él a la boca. Esto es muy importante. No tenerle lástima. Esto no es una enfermedad. Cuando un niño tiene fiebre no le tenemos lástima, le damos remedios, le damos una medicación, un antifebril que le baje la fiebre. Esto es lo mismo. ¿Está depresivo? Tenemos que ayudarlo para que tome un antidepresivo, para que tome una medicación. No ser severo con el depresivo. Esto es muy, pero muy importante. No criticar, no enjuiciar, no exigir más de lo que se puede. No darle tampoco soluciones mágicas, espirituales, sin conocer a fondo la problemática que tiene la persona. Tampoco no debemos alentarlo fácilmente con palabras. Sí, vos te vas a mejorar, mirá el de enfrente, está peor que vos, mirá lo bien que está él, y vos no podés, bueno, cuidado con decirle esto se va a pasar, quédate tranquilo, vamos a levantarnos. Bueno, ojalá que pase, pero no es una situación fácil. Cuidado con alentarlo con palabras, porque entran por un oído y salen por otro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que es importante algunas cosas. Primero, una actitud comprensiva. Segundo, saber escuchar. Hablar poco. A un depresivo hay que hablarle poco. No hay que hablar mucho, hay que escuchar mucho, pero no hay que hablar mucho.
Hay que abrir canales de comunicación e inspirar confianza. Hay que disuadirlo de tareas y decisiones complejas. Esto es relevante. No puede comprar, no puede vender una casa, no puede alquilar, no puede mudarse, no puede divorciarse, no puede separarse, no puede salir del trabajo, cambiar de trabajo. De todas estas cosas que se deciden cuando uno está depresivo, generalmente se deciden mal. La depresión es una mala consejera. No se olviden que tiene pensamientos problemáticos, tiene un lente equivocado, tiene una perspectiva equivocada de sí misma, del entorno, del futuro. Puede tomar decisiones monumentales que pueden ser muy, pero muy perjudiciales. Estar al lado con afecto, pero con firmeza. Esto es muy importante. Esto es como que es un pájaro que llega al depresivo y el pájaro necesita volar, que somos nosotros que vamos a ayudar, con dos alas. La primera ala es la del afecto, pero solo con afecto no alcanza. La segunda ala es el ala de la firmeza. Hay que ser firme y afectuoso. Afectuoso, comprensible y firme. Firme, sobre todo, para que se trate. Persuadirlo para que se trate es muy, pero muy importante. Algunas sugerencias finales. Personalmente, sobre todo, y a nivel familiar, observémonos. Seamos conscientes de nuestras emociones y nuestras sensaciones. Vigilemos cualquier síntoma depresivo o de ansiedad que podamos tener. Tristeza prolongada, dificultad para dormir, recuerdos intrusivos, desesperanza. Hablemos con alguien de confianza y busquemos ayuda. Busquemos ayuda. El depresivo necesita admitir el problema, necesita tomar la decisión, pero se necesita sobre todo buscar ayuda. Y no perdamos la esperanza. Un dicho que me gusta mucho, dice, la hora antes del amanecer es la hora más oscura de la noche. Aún en la hora más oscura de la noche, saber que muy pronto puede amanecer. Desarrollar la fe, la esperanza y la espiritualidad siempre es importante como prevención de la depresión. La tranquilidad del espíritu, la paz de nuestra alma, es la mitad del remedio. Y no seamos vencidos por el temor. El miedo, tenemos que saber que cuando tenemos miedo, es la mitad de la enfermedad. Quien puede confiar con fe, con esperanza, desarrollar su espiritualidad, puede ser dichoso, aún en estas circunstancias adversas que nos ha tocado vivir, sobre todo en este tiempo. Por eso, termino con esta frase: necesitamos que te cuides para seguir cuidando, necesitamos contagiar salud. En este tiempo de pandemia necesitamos contagiar salud. Quiero dejar por aquí y estoy a vuestra disposición para cualquier comentario, pregunta que quieran señalar ustedes. Bueno, primero me parece súper interesante, Jorge, te agradecemos esta exposición. Creo que para todos esto ha sido muy, muy, muy interesante, y además desde nuestro lugar como profesionales de la salud sabemos que esto toca varias puntas y muchas aristas, y que a veces, sin duda que desconocemos desde nuestro lugar, y también todos los que estamos en este lugar quizás también tenemos esa percepción, digamos, o esa concepción del tema de lo que es la depresión, y como pensamos lo que tú empezabas a decir al principio, y eso que la depresión de repente lo asociamos con una persona todo el tiempo acostada o deprimida, pensamos en solamente esa persona que pasa encerrado en un cuarto, y es mucho más que eso, y a veces ese desconocimiento tampoco nos deja poder ayudar a otros, ¿sí? O también nosotros monitorear nuestra vida, quiero decir, de nuestro día a día y de nuestros semejantes. Y una cosa importante que nos parece también bueno destacar es, qué importancia y cómo nos confronta también a nosotros que tenemos una fe, que compartimos una fe también, nos confronta y nos interpela, ¿verdad? Si todo lo que tú en la exposición marcaste, cuánto más difícil es a veces en nuestros alrededor, en esta situación de pandemia, cuán difícil es como
sin la fe, o sea, poder transitar la vida sin llegar a deprimirnos, a estresarnos, a pasar por esos episodios de tristeza. Entonces, ¿qué carga buena podemos tener hoy también de llevarnos cada uno de nosotros para poder tener, mirar un poco más a nuestro lado y poder estar más atento a esos síntomas, a esos signos que tú recién describías tan claros, y que, bueno, que creo que también a nosotros desde este lugar y en este espacio también lo que tratamos cada miércoles, el tercer miércoles de cada mes, el espíritu es ese, poder visibilizar cosas que corresponden a la salud física y a la salud mental, y tener ese espíritu para poder también ayudar desde nuestro lugar y desde donde nos toca a cada uno, nuestro trabajo, nuestra facultad, en donde sea, en nuestra familia, poder ser personas que generan cambios también, ¿sí? Creo que tenemos unas preguntas, no sé, Marcos, si querés algo más, o si no, vamos a las preguntas que tenemos. Sí, vamos a las preguntas. A mí me surgió una pregunta, pero se la voy a hacer al final al doctor. Vale, perfecto. Bueno, vamos con la primera, si querés ahí. Dice, buenas noches, doctor. Cuando pueda responderme, en el caso de una persona que toma sertralina y se ha olvidado de algunas pastillas, ¿cómo actúa en el organismo? He escuchado que tiene consecuencias malas, que empeora la situación. ¿Y cómo se puede dejar esa medicación sin que cause daño? Hace 2 años que la toma. Esa es la pregunta que teníamos como primera pregunta. Muy bien. Bueno, la sertralina es un medicamento antidepresivo muy seguro, forma parte de una familia de antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que justamente lo que hacen es inhibir la degradación de la sertralina en el cerebro, porque la sertralina, cuando está aumentada, aumenta el estado de ánimo. Si la sertralina está baja, cuando la serotonina está alta, aumenta el estado de ánimo. Si la serotonina está baja, disminuye el estado de ánimo. Entonces lo que hace la sertralina es inhibir la degradación. Por eso se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es un medicamento muy seguro que en general no tiene efectos malos. Tiene algunos efectos secundarios que en algunos casos son beneficiosos, como por ejemplo en los hombres produce eyaculación retardada, que retarda la eyaculación. Entonces se usa también para el tratamiento de la eyaculación precoz, que se ha visto, tiene algunos de los efectos secundarios que tiene, que son beneficiosos para los eyaculadores precoces, porque a veces se utiliza también en este caso, pero básicamente como antidepresivo, que es la máxima expresión de sus indicaciones, es un medicamento seguro que se toma por años. Hay que dejarlo, sí, lentamente, pero si uno no toma 2 o 3 días no va a pasar absolutamente nada. Si un día se olvida, no es un anticonceptivo que va a producir algún efecto, bueno, sabemos que la falla de lo que puede producir, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo diría de que la persona que toma sertralina durante tiempo, pueden pasar 2 cosas: que no le haga un efecto antidepresivo, y en ese caso hay que cambiar de antidepresivo. El antidepresivo, la sertralina, es uno de los medicamentos que actúa recién a los 25 o 30 días. O sea, cuando una persona comienza a utilizar antidepresivos, tiene que saber que tiene un efecto tardío. Recién al mes se va a encontrar con un efecto antidepresivo. Pero puede ser que al cabo de los 2 meses o de los 3 meses no tenga ningún efecto, y en ese caso se tiene que cambiar de antidepresivo por otro. Pero si el antidepresivo uno nota que tiene efecto y va mejorando la persona, se tiene que ir controlando, y generalmente no tiene ningún efecto secundario malo o perjudicial. Y esto lo puede tratar un médico general. Lo puede tratar un médico general si no tiene complicaciones y la depresión va marchando bien, porque tenemos que tener un concepto que es muy importante y que a veces nos olvidamos. En el Uruguay hay 600 psiquiatras. 600 psiquiatras. Más o menos, 610, 620, puede ser que ahora haya alguno más. Y hay 240.000 depresivos que no saben que tienen depresión. En total hay unos 300.000 depresivos, por lo menos. Entonces, 300.000 depresivos no pueden ser tratados por 600 psiquiatras.
evidentemente que otros especialistas pueden tratar esto. Los médicos tenemos que aprender a utilizar antidepresivos más de las benzodiazepinas, más que los tranquilizantes. Utilizamos muchos tranquilizantes, utilizamos muchos ansiolíticos, utilizamos muchos hipnóticos y pocos antidepresivos. Entonces deberíamos usarlo porque son más seguros. Y yo creo que son más seguros que los ansiolíticos comunes que nosotros recetamos por allí. Entonces yo creo que hay que desmistificar el hecho de pensar que es algo malo. No, no es algo malo, y yo he visto con mis propios ojos que los pacientes vienen a la consulta y vienen más simpáticos, y vienen más alegres, y vienen con otra cara realmente, y produce efecto. Ahora, puede ser que no en algunos casos, porque si uno le da un antidepresivo, hay que ver que la eficacia de ese antidepresivo es entre un 40 y un 70%. En el resto hay que cambiarle de antidepresivo al segundo o tercer mes. Puede pasar que no sea efectivo para ese caso particular, pero no necesariamente quiere decir que le va a hacer mal. En general, a veces se rechaza porque a veces puede producir al principio, en la primera semana, puede producir algún síntoma. Hoy, por ejemplo, una paciente me llama diciendo que se sentía con, no sé si tuvo palpitaciones o tuvo náuseas, y bueno, negociamos con ella de darle un cuarto. En vez de darle medio, yo empecé con medio de otro antidepresivo. Bueno, ya no quería tomarlo, pero por favor, tómelo, es el primer día, no va a pasar absolutamente nada. Negociamos la primera semana que tome un cuarto, empezar con un cuarto y ver a ver qué pasa con un cuarto, y vemos. Y bueno, si no lo tolera, cambiaremos por otro. Pero la vida de una persona, cuando hay una depresión, que es de causa química, que es de causa biológica, que no es por estrés, que no es un problema espiritual, que no es un problema físico, que no es un problema de estrés, que no es un problema de carácter, es un problema de concentración de neurotransmisores, hay que darle un antidepresivo porque si no, no mejora. No mejora. Yo tengo una pregunta que me llegó por Sí, Marcos. privado. Después, la mía la voy a hacer después. Esta pregunta dice, ¿cómo se puede diagnosticar o cómo se puede identificar una depresión que es por descenso de los neurotransmisores, por alteración química del cerebro? Es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico clínico. No hay un diagnóstico, por lo menos de rutina, que me diga cuál es la concentración de neurotransmisores que hay en el cerebro. Eso es algo que uno va descartando. No hay un problema físico, no hay un problema espiritual, no hay un problema psicológico, no hay un problema circunstancial, no hay un problema laboral, no hay un problema familiar, no hay un problema afectivo, no hay problemas. No hay problema, pero la persona está mal. A veces hay problemas. Igual hay problemas y hay que darle un antidepresivo y eso hay que ayudarle al problema. Pero generalmente es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico paraclínico. Bien. No sé si sí, Elena, si tienes una otra pregunta. Sí, no, me parece algo puntual nada más, como para que quede un poquito esto, sería desde nuestro lugar, todos los que estamos hoy acá, que por supuesto nos interesa, y este espacio creo que, como decíamos hoy, es para eso, desde la familia, el trabajo, nuestros amigos, nuestro entorno, cómo nosotros podemos ayudar a una persona que atraviesa la depresión o tiene síntomas o signos que nosotros podamos identificar de todo lo que vimos hoy. Desde nuestro lugar, ¿qué podemos hacer por ella? Porque hoy hablábamos de no ser severos, no criticar, pero qué cosas como para llevarnos hoy así desde nuestro lugar como personas comunes, digamos, ¿qué podríamos hacer por esas personas que lo transitan? Bueno, tener una buena comunicación con la persona es importante, comprender la situación es importante, persuadirlo a que se trate es importante, no tener solo afecto, cariño y amor, necesitamos afecto, pero necesitamos firmeza, tenés que tratarte, vamos a ir juntos al médico, vamos a pedir ayuda a quien sea, vamos a hablar con esta persona que yo conozco, que es una persona madura, es una persona que nos va a aconsejar, nos va a sugerir, vamos a pedir ayuda, te voy a llevar, vamos a ir juntos, persuadirlo a que reconozca el problema, a que admita su situación y a que pida ayuda. Ese es lo mejor que podemos hacer. Y no puede persuadirlo a que no tome decisiones importantes, también es relevante,
porque si nosotros no influenciamos, puede tomar cualquier decisión en caliente, por decirlo así, en un cuadro depresivo que puede llevarlo a consecuencias nefastas para el resto de su vida. Entonces, hay que hacer un stop, un stand-by ahí, y parar un poco de las decisiones importantes y persuadirlo a que se trate, creo que es la mejor situación que podemos hacer. Y no ser severo tampoco. Cuidado con perder la paciencia, que es muy fácil perderla con familiares que son depresivos, porque tenemos que reconocer que el depresivo es un familiar, un paciente, digo yo, pero un familiar, una persona, un amigo, muy difícil. Nos puede manipular, nos puede manejar, también es muy propio del depresivo. Hay que tener cuidado, hay que tener objetivamente claras las cosas. No es fácil, está en una situación que no entiende, está en una situación que ve mal las cosas, que lo ve con un lente equivocado y puede saltar también con cualquier otra cosa y puede agredirnos. Y puede agredirnos. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y hay situaciones en que uno se da cuenta que es imbancable esta situación, no se puede bancar más, ¿verdad? Y llega a la conclusión de que, bueno, lo dejo, que haga lo que quiera, no puedo más con él. Bueno, no llegar a esa situación sería una situación saludable si uno quiere ayudar, ¿verdad? Porque lo fácil es largar la toalla y que haga lo que quiera, no me interesa, pero bueno, con esa actitud fuerte, severa de parte nuestra, no solucionamos el problema. Al contrario, lo agravamos. Bien, tenemos otra pregunta que Sí, cómo dice, no. ¿puede ser multifactorial la causa de la depresión? Sí, sí, puede venir de varios lados. Y una puede complicar a la otra. Y una puede complicar a la otra, ¿verdad? Uno espiritualmente puede estar mal y le afecta al físico. Y está estresado. Y si está estresado, no duerme bien. Si no duerme bien, está presionado. Y después la presión, viene la depresión. Sí, sí. Sí, sí. Un poco yo hablo así para esquematizar, ¿verdad? Pero los cuadros a veces están interrelacionados, pueden estar interrelacionados. ¿Sí? No siempre son puros de una cosa o puros de otra. Un carácter depresivo, bueno, en algún momento empeora porque está estresado, en el otro momento empeora porque tiene un problema de T4, un problema de tiroides. También se agrava con esa situación y puede ser multifactorial. Yo conozco pacientes que son depresivas y aparte tienen hipotiroidismo y tienen las dos cosas. Entonces, tienen todas las dos chances para sentirse depresiva porque tienen una enfermedad depresiva y aparte son hipotiroideas. Entonces, si no le mejoramos el T4, va a estar peor todavía. Pero a veces en ese caso también tenemos que ayudarle con antidepresivos. Aparte del T4, hay que darle antidepresivos. Bien, hay otra pregunta que dice, quise dejar sertralina 2 veces y no pude, me vine abajo, mal. ¿Cuándo se puede dejar? A veces son meses y años de tratamiento, sí, es la norma. Uno no puede, esto no es un tranquilizante que estoy nervioso por una semana, lo tomo y después no lo necesito. Esto es algo prolongado en el tiempo. ¿Sí? No hay que tenerle miedo a los antidepresivos. Lo peor es estar depresivo, no es tomar antidepresivos. Ese es el concepto que tenemos que tener. Uno no le tiene que tener miedo a la depresión. Perdón, uno no tiene que tenerle miedo al antidepresivo, le tiene que tener miedo a la depresión. Porque bajo la depresión está todo afectado. Y la depresión, yo no dije, pero bajan las defensas, disminuye el sistema inmunitario, propenso a hacer más infecciones, propenso a tumores, propenso a... Miren, hasta los perros depresivos, los perros que se deprimen, tienen tumores e infecciones por depresión. Y quien tuvo perro sabe muy bien que a veces se ha ido de viaje y ha quedado solo el perro o no le ha dado importancia durante algunos días y los perros se enferman, se deprimen. Bueno, si pasa esto con los animales, ¿cuánto más va a pasar con nosotros? Por eso lo peor es la depresión, no es el antidepresivo. Yo prefiero tomar antidepresivos y no estar depresivo que estar depresivo y no tomar antidepresivos. Ese es el concepto que debemos de tener. No tengamos miedo a los antidepresivos si están bien indicados y si nosotros vemos que estamos mejor, bueno, que sea el que nos recetó, que vea a ver cuándo, en qué momento podemos sacar el antidepresivo de a poco, pero que no sea una cosa que nos preocupe el tomar antidepresivos. En general no producen adicción, son más inocuos, son más inofensivos que un diazepam, que un lorazepam, que un Ativan, que una benzodiazepina, que son mucho más inofensivos. Yo creo que es peor lo otro
Es peor un PLIDE durante un año, es peor que un antidepresivo. La verdad, y lo digo con el corazón. No lo digo con la ciencia, lo digo con el corazón. Yo preferiría tomar sertralina todos los días y no un PLIDE todos los días. Y PLIDE toma todo el mundo porque va a la farmacia y lo compra, ¿verdad? Pero el PLIDE tiene 3,5 miligramos de diazepam. A las 6 semanas de tomar PLIDE todos los días me vuelvo adicto al PLIDE. Y yo tomando 6 semanas de antidepresivos no me vuelvo adicto a la sertralina. No me vuelvo adicto, pero al PLIDE sí. Y no puedo dormir después sin PLIDE, no puedo dormir sin azepran, no puedo dormir sin alprazolam. Es un gran problema que le doy a un paciente si yo le doy antidepresivo. Yo no tengo ningún empacho de dar antidepresivo, pero una mujer joven que viene con insomnio, un varón joven que viene con insomnio, que viene con ansiedad, yo no le puedo dar una benzodiazepina, no le puedo dar una alprazolam, porque si se lo doy a las 6 semanas, no se lo saco más. Y lo voy a tener con alprazolam durante 30 años. Me voy a jubilar y va a venir al médico todavía otro, para la receta mensual. Y uno dice, con alprazolam duermo, no me hace nada, estoy bien. Es peor el alprazolam que la sertralina, ¿no? Aunque a veces es necesaria la sertralina y el alprazolam. La mayoría de los antidepresivos, de los depresivos, también son ansiosos y necesitan, por supuesto, necesitan un tranquilizante. Y bueno, hay que tomarlo. En algunos casos hay que tomarlo, pero no en una forma así intempestiva empezar a dar benzodiazepinas o este tipo de tranquilizantes como el que damos mucho los médicos, ¿no? Lamentablemente es responsabilidad nuestra. Y tengo otra pregunta acá que me llegó, y es sobre los ataques de pánico, ¿cómo se asocian a la depresión o la depresión a los ataques de pánico? Los ataques de pánico son trastornos de la ansiedad. Hay ansiedades que cursan con depresión, pero son dos cuadros distintos. Hay depresiones ansiosas. No siempre la depresión es una persona que está en la cama, que está tirada, que no trabaja, que está desmotivada. No, hay depresiones que son ansiosas. Son depresiones hiperactivas, corremos para aquí, corremos para allá y estamos depresivos. Estamos depresivos. Pero el pánico forma parte de los trastornos de la ansiedad, ¿eh? Y no entra dentro del capítulo de la depresión. Por supuesto que puede haber depresión con pánico. Por supuesto que puede haber depresión con ansiedad. Pero generalmente la clasificación del trastorno del pánico es otro capítulo, ¿verdad? De la salud mental, que tiene que ver con un trastorno de la ansiedad que se manifiesta por pánico. Y cosa que es muy frecuente en estos días. Muy frecuente. El pánico es muy frecuente. Cuando yo estudié medicina, hace 40 años atrás, no había pánico. Nosotros no teníamos pánico, nosotros teníamos en las guardias, había muchas crisis histéricas, venían muchas mujeres con crisis nerviosas, pero nosotros no veíamos pánico, no se veía tanto, ¿verdad? Están cambiando, las manifestaciones emocionales a veces cambian, y en estos últimos años, bueno, quien hace emergencia, quien hace guardia, sabe muy bien que el pánico es una situación muy frecuente. No tanto como antes. Antes eran las crisis histéricas, me acuerdo, ¿no? Que la persona veía como que no veía, que la persona estaba nerviosa, la persona tenía como una hemiplegia, no tenía nada, pero tenía. Pero la veía, se veía como que tenía. Esas cosas ahora no se ven tanto, ¿no? Surgieron dos preguntas más antes de la mía. Sí, cómo no. Lo cual me está dando mucha ansiedad. No, mentira. La pregunta es, ¿cómo se asocia la depresión con el burnout? Pregunta una oyente. Bueno, es una buena pregunta. La asociación entre burnout y depresión pueden ser en las manifestaciones clínicas, pero no en la razón ni en la causa. El burnout es un problema laboral, sobre todo. Es un estrés laboral. Es una situación en que la persona le fastidia hablar con la gente, le fastidia atender a la gente, le fastidia, es un fastidio que la persona tiene, es una disminución de la expectativa laboral que esa persona tenía. Estudió medicina, para decir un caso, estudió medicina para como un apostolado, ¿verdad? Estudió medicina para salvar a la humanidad, estudió medicina como un sacerdocio en su vida, pero se da cuenta que ya no aguanta más, está cansado de ver pacientes, está cansado de los mutualistas, está cansado
que el bajo salario, está cansado del multiempleo, está cansado y tiene un burnout y tiene un cuadro depresivo, pero está relacionado con el trabajo. Y es por razón laboral. Hay una despersonalización de la persona en el que todas las expectativas se han convertido en irreales, se han convertido en algo que bajó a tierra. Y todo ese sueño que tenía de poder ser una buena maestra, de poder ser un buen policía, de poder ser una buena enfermera, de poder ser un buen médico, bueno, todo eso quedó de lado porque la persona está quemada, como profesional está quemada, y todo está, si bien puede tener baja autoestima, si bien puede tener estrés, si bien puede tener síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas sociales, trastorno del sueño, trastorno del apetito, trastornos sexuales por el burnout, pero la causa es su vocación, su labor. Es esa la razón que le produce. Esa es la única relación. Las manifestaciones clínicas, no la causa, son algo diferentes. Son parecidos, pero diferentes. Una cosa es depresión, otra cosa es burnout, o depresión por burnout. No sé si quedó claro. Quedó clarísimo, sí. Una pregunta que también surgió de un oyente es si el abuso sexual infantil se puede manifestar con depresión. Sí, claro. En la edad adulta. En la edad adulta, claro que sí. Cuadros depresivos que no se saben por qué pueden ser producto de un abuso sexual. Ese abuso que no tiene solución, que no se le puede decir a nadie, que lleva a la tumba vacía, que lleva a la tumba silenciosamente, que no se expresa, que no se dice. Y bueno, eso a veces puede manifestarse por un cuadro depresivo, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo no? Lo cual no significa que una persona abusada, que se deprime, sea por su abuso. Que se entienda bien esto, ¿no? El abuso sexual infantil puede producir depresión en el adulto, pero no toda depresión en el adulto es porque en la niñez fue abusado. Fue abusado en la niñez, pero no porque ahora tiene depresión por su abuso. Puede que sí, puede que no. ¿Me explico, no? Sí. Perfecto. Y la pregunta que a mí se me ocurría, a veces hay familias o hay comunidades que este tema es tabú y capaz que aceptan tomar 9 medicamentos distintos para la presión, para los riñones, para la diabetes, para el colesterol, y le decís algo vinculado a la esfera de la salud mental y tienen un no. Capaz son personas que ayudan mucho, pero no se saben ayudar y tal vez por un tema de tabú. Entonces, ¿qué herramienta nos puede dejar para poder disolver esas barreras en cuanto a la ayuda que le podemos dar a esas personas? Bueno, lamentablemente la salud mental culturalmente ha sido un estigma, ¿verdad? Es un estigma, en el sentido de que no es lo mismo tener fiebre. Por ejemplo, yo conozco personas que ostentan sus enfermedades, ¿verdad? Ostentan los medicamentos que toman, lo dicen a todo el mundo, casi lo publican en el Gallito Luis los domingos, de todo lo que tienen, pero no el enfermo mental, ¿no? El enfermo psiquiátrico no hace eso. La persona que tiene un problema psicológico, que toma medicamentos para levantar el ánimo, generalmente no lo dice, o lo dice, puede decirlo o no, pero hay como un prejuicio, hay como un tabú, como muy bien tú decís, pero hay que desmitificar eso, y hay que reconocer que la salud mental forma parte de todo el ser, y así como mis riñones pueden enfermarse, así como mi páncreas puede disminuir su concentración de insulina para mitigar la hiperglicemia que yo ingiero, bueno, y a veces eso no alcanza y se produce la diabetes. Así también a veces en salud mental pueden haber situaciones vulnerables que nosotros tenemos, que no siempre son responsabilidad nuestra, porque que mi concentración de serotonina sea baja, yo quisiera que suba, pero si no sube, ¿qué voluntad tengo yo para bajar la serotonina? ¿Cómo puedo decirle a mi cerebro, tenés que subir la serotonina, tenés que subir la serotonina? Es como decirle a un diabético, tenés que subir la insulina, tenés que subir la insulina. Pero no puedo, sí, decime, pero no puedo. Y el enfermo que tiene un problema mental tampoco puede. Entonces, tenemos que comprender y tenemos que desmitificar que el enfermo mental es un enfermo de segunda categoría, ¿verdad?
Cualquiera de nosotros puede en algún momento ser pasible de sufrir una situación. Y así como tomamos medicamentos para la diabetes, a veces necesitamos tomar medicamentos para cambiar el estado de ánimo. Muy bien. Bueno, mientras no sé si surge alguna otra pregunta, la verdad queríamos darte las gracias, doctor Papatian, porque una de las reflexiones que surge de una persona que me escribió dice: nunca escuché tan bien expresada hablar de la depresión. Sin dudas que muchos nos llevamos muchos conceptos y herramientas para poder empezar a pensar en este tema que es sumamente importante, como tú nos decías. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.